Wilford Lamastus Jr. es tercera generación de una familia que lo ha dedicado todo para estar donde están. Conseguir crear uno de los cafés más caros del mundo no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Esta historia comienza muchos años atrás, cuando la industria cafetera de Panamá estaba sumamente golpeada y la necesidad les obligó a volverse muy recursivos. Wilford, junto a su padre, han hecho un trabajo monumental por desarrollar el café de especialidad en Panamá, una táctica que utilizaron para poder separarse de la competencia no solo local sino internacional, posicionando a Panamá en un lugar sumamente positivo dentro de este rubro. Tanto ha crecido este concepto de café de especialidad, específicamente el geisha, que su finca Elida Estates logró vender uno de sus lotes en hasta $12,000 el kilo de café, convirtiéndose así en el café más caro del mundo y en uno de los más buscados a nivel internacional. Conozcamos más acerca de esta increíble historia. Bienvenidos todos a otro episodio más de Academia Crecimiento Personal. Es un gusto tenerlos por acá. Si eres nuevo en la comunidad, bienvenido. Y antes de iniciar les quiero pedir un enorme favor. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 75% de las personas que ven este show todavía no se han suscrito a los canales. Así que si nos estás escuchando en YouTube, suscríbete por ahí. Si estás en Spotify, suscríbete, regálanos 5 estrellas. Porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a cada vez llegar a más y a más personas en Latinoamérica y poder seguir trayendo mejores y mejores invitados. Con eso dicho, vamos directo al episodio de hoy. Wilford, hermano, gracias por estar por acá. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir a compartir este espacio. Y la primera pregunta con la que quiero iniciar este espacio es, el mundo del café es un mundo que, si bien es cierto, obviamente siempre ha existido o tiene cientos de años de estar esta industria. En los últimos años diría que yo he visto un auge como más fuerte, un interés, comienzan a ver las competencias, muchos nuevos cafés saliendo en el mercado. ¿Qué piensas si tú tuvieses que decir qué fue lo que ha impulsado que cada vez el café se ha vuelto como algo más mainstream o ha estado más en la atención o con mayor foco encima como industria? Bueno, es un poco compleja la pregunta, pero te lo puedo dejar desde el punto de vista de lo que ha pasado en Panamá. Ok, Y Panamá es un key player en el mundo del café a nivel mundial y que ha hecho como que este reshape de todo lo que es la industria del café. En los 90s hubo una crisis muy fuerte donde los productores de café en Panamá no podían sostener el café. Entre eso estaba mi padre. Mi padre tenía más o menos mi edad y unos otros cuantos productores de café, de familias de productores de café, que no podían continuar con este cultivo porque los precios no daban. Panamá es más caro que otros países en cuanto a la mano de obra u otras cosas, el dólar, etcétera, hacía que la producción de café se hiciera mucho más cara en Panamá que todos nuestros vecinos. ok, Y eso desincentivó a la gente a no seguir produciendo café y empezaron a buscar otros medios de siembra o de negocio. ok, Llegó un momento en el que personas como mi padre intentaron todas las siembras posibles y no pudieron, no servían, no eran para Panamá. Y ellos encontraron la manera de hacer el café de una manera especial, que entrara en un mercado un poco más gourmet, donde el precio no fuera tanto problema, donde ellos pudieron pedir un poco más por el café. Y ahí empezaron a incursionar en este nuevo método de producir café, en 1995. Y esto conllevó muchas, muchas cosas que ellos implementaron, la cual eventualmente los llevó a que ocurriera un suceso valiosísimo, que fue el descubrimiento de la variedad geisha, que es una variedad que hoy en día la producen en más de 17 países. ok. Pero fue en Panamá donde se descubrió la calidad de este grano. Ah, wow. Por todas estas prácticas de cómo probar el café, de cómo separar un lote con el otro, etcétera. Y cuando se descubre este grano, todo empieza a verse de una manera distinta. Ya los precios, que eran los precios premium, de $2, $3 la libra, en subasta, porque eran los más top, ya ni siquiera eran los más top. Esta gente primero $20 la libra, después $50 la libra, y fue creciendo de una manera muy grande. En el 2004 empezó esto, y ahí empieza todo este tema del mainstream de café. Otros países empiezan a adoptar la idea, otros países empiezan a irle mejor en las subastas de café también, empiezan a sembrar café geisha, y el mundo consumidor empieza a poner, como quien dice, ponerse las pilas y empezar a vender cafés. Uno, los geisha de Panamá, con el producto más top de ellos, pero empiezan a buscar otras líneas de productos top también de otros países, y ahí entra este mainstream del mundo del café. Ok. Panamá se puede decir que adopta esta cultura del consumo de café en el 2013, y de ahí fue creciendo. Hoy en día, antes yo tenía contacto con todos los coffee shops de Panamá de especialidad, pero hoy en día ya yo he perdido, porque hay tantos que ya uno no sabe ni dónde están. Sí, no le puedes dar seguimiento ya a la Exacto, cantidad de... exacto. Y el interés de antes de siempre tenía que ver con una u otra familia que tuviera algo que ver con el mundo culinario o con el mundo del café, pero hoy en día es gente que simplemente dice, ¿sabes qué? Me parece que este es un buen negocio.
Claro. y se meten en ello. Ahora, hay algo interesante que mencionas en esta historia que claramente resumía como, pero para que la gente entienda y yo también entender esta concepción que tengo de que el café era algo como pues que tú sabes, te preparabas un café instantáneo o alguno de estos cafés que son muy populares aquí en el país o marcas de afuera, pero que son así como cafés generales, por decirlo, ¿no? Y de la nada comienza toda esta onda donde café de especialidad y demás. Y en esto que me estás contando hay dos partes que quisiera ahondar un poquito más ahí. Uno es que dices que de 1995 hacia adelante, cuando se vuelve insostenible, tiene mucho que Se ver. vuelve sostenible más o menos en 1990, 91. Ok, Y en 1995 es cuando se inventa lo que es la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, donde ellos empiezan a buscar estas prácticas, ok, donde empiezan a buscar cómo educarse en cómo hacer los cambios. Y en esos otros 4 o 5 años intentaron hacer otros cultivos. Y varios estaban en la misma situación. Y ahí fue donde ellos vieron como que no nos funciona. ok, Tenemos que volver a lo que sabemos hacer. ok. Ahora, cuando dices que en 1990, cuando comienzan a existir estos problemas y que no funciona, es porque cuando te vas a otros países, llámese Colombia, Brasil, Ecuador, tal vez, que son países que tienen mucho más superficie territorial, me imagino que eso es uno de los factores principales para que la siembra sea mucho más barata. Si tienes muchos lugares donde puedes sembrar, si tienes más tierra donde puedes sembrar, te permite hacer cultivos más grandes Y y generalizados. mano de obra más baja también. Ok, Digamos, ponte a pensar en algo. Ahorita en Colombia venden un café y digamos que venden una libra de café al mismo precio que la libra de café de Panamá. ok, Cuando la venden al mercado internacional es pagada en dólares. sí. Luego el dinero entra a cada país, a Panamá entra en dólares, de uno a Ujú, uno. A Colombia ujú, entra en pesos. Entonces claro. el peso ya lo puedes usar de una manera un poco más, o sea, te alcanza para más. Rinde mucho más, claro. No solo eso, también, lo que pasa es que también en 1989 hubo un suceso que fue que los Estados Unidos se salen de lo que era el Acuerdo Internacional del Café. El Acuerdo Internacional del Café prácticamente controlaba los precios del café. Y Ok, controlaba los precios del café a nivel mundial en el sentido de que te permitía tener un precio que fuera suficientemente sostenible y cada 3 años se negociaba un gremio de países productores con un gremio de países consumidores. Hacían una reunión cada 3 años y se acordaba un precio. Siempre ondaba entre $1.40 a $1.60 la libra, lo cual era sostenible en la época. ok. Hasta que Estados Unidos decidió salirse de este acuerdo y Estados Unidos es el consumidor más grande del mundo en esa época, Wow. hace que no sea sostenible y se termina rompiendo este acuerdo. Entra el mercado en un mercado libre y el mercado libre empieza a regirse los precios más o menos en lo que era el valor del costo de producción, entre otras cosas, y Panamá cae fuera de la curva de producción. Por ejemplo, en Latinoamérica los mayores productores se pueden decir Brasil número 1, Colombia número 2 y Honduras número 3. Honduras. Ah, wow. La producción que tienen esos países y el costo de producción que tienen esos países no se compara con el de Panamá. Claro. O sea, Panamá queda como que sin voz, porque también la producción de Panamá es pequeña, Sí, la cantidad que es muy produce. pequeña. Ajá. Y entonces por eso fue que Panamá terminó en una posición en la que decían, no podemos seguir con café, hagamos otras cosas, pero como Estados Unidos fue el que rompe el acuerdo, Estados Unidos incluso tenía ayudas del USAID para otros cultivos, donde les daban ciertos incentivos, pero no era suficiente. Y ahí es donde Panamá se da cuenta que no puede competir en estos productos. Por ejemplo, en mi familia hubo la intención de hacer alcachofas, la intención de hacer vaidelia, cebollas vaidelia, que son de cebolla dulce. Ok. Y no tenían la manera de competir contra Nicaragua, contra Estados Unidos, entre otros. El producto importado era más barato que el producto nacional. Ujú. Y eso causó que les tocara salirse nuevamente de este cultivo y buscar qué cultivo era sostenible. Y fue donde descubrieron que Panamá tenía potencial en hacer el café, pero de otra manera. Ojo, mi abuelo y otros señores de la edad de mi abuelo no apoyaban a los pelados, o sea, mi papá en esa época. Ok. No creían Ok. que era algo factible. Que era factible inventarse esta nueva forma de Exacto, producir café. exacto. Claro que mira qué interesante que en esta historia que nos estás comentando, al igual que en muchas otras historias en diferentes industrias, cuando existe necesidad, uno le toca nada más o la única salida es volverse creativo. Y en esa Así es. creatividad es donde nace la innovación. O sea, es eso para subsistir o, ¿sabes? O hasta ahí llega el proyecto, hasta ahí llega tal vez Así eso que es. tú has construido por tanto tiempo. Entonces, con esta idea de que la necesidad te obliga a volverte creativo, comienzan a experimentar. También acabas de mencionar que tu abuelo en aquel entonces no veía muy viable esta idea de, hey, veamos nuestra propia forma, inventémonos nuestra propia forma o démosle la vuelta a.
¿cómo entonces ese proyecto comienza a caminar? Si tu papá no tenía como el approval, o sea, ¿cómo pasa? ¿Tu papá va y se monta su propia finca o le da y le da y le da hasta que tu abuelo dice, bueno, vamos a ver qué está pasando? Porque una cosa es comenzar a intentarlo, otra cosa es que luego de que lo intentes, el mercado afuera te diga, hey, esto tiene su validez. Mira, ellos empiezan a hacer una asociación. Primero querían hacer la asociación, era una comisión dentro de un gremio de otros productos agrícolas. Ok, Cuando están haciendo esta idea, primero es mi papá y dos pelados más, que eran sus ok, amigos, más o menos de la misma edad. Y empiezan a llamar más gente y la gente dice, hey, te están locos. Entonces todos estos productores de la época, Cafecitón, Café Ruiz, todos estos productores de la época decían como que, hey, estos pelados que están tan locos. Había otros productores, un señor apellido Suárez, que tenían otra organización donde mi abuelo era miembro. ok. Ellos decían que pero si ya tenemos una organización, no necesitamos otra. O sea, ¿qué se están inventando ustedes? Entonces ellos, en su visión, hay un señor, un americano, que vivía en Boquete, que ya Ok. tenía varios años viviendo en Boquete, y él tenía una finca, principalmente una lechería, y él había empezado a sembrar café unos años antes. Y dicen, vamos a donde este tipo, que él es gringo, él ve las vainas diferentes, él tiene otra mentalidad, y lo invitamos a formar parte de la asociación, de la comisión. Los demás eran ya miembros del gremio que ya existía. Y le dicen, señor, él se llama Price Peterson, señor Price, venga y forme parte de esta asociación nueva que estamos formando, queremos hacer café de esta manera y de esta manera. Obviamente llega el señor con una mentalidad diferente, el tipo era de San Francisco, había trabajado en la Universidad de Pensilvania, él venía con otra mentalidad, él dice, me gusta la idea, pero le voy a dar un consejo, olvídense de la comisión, hagan una asociación separada de cafés especiales. Y él dijo, ok, listo, yo me junto con De ustedes. este nuevo cultivo que se iban a inventar, a ver qué salía Así después es. de eso. Y el señor dice, ok, yo me uno a ustedes, me parece buena la idea y cuenten con mi apoyo. El señor él venía de una familia, o sea, él es un profesor, todavía el señor vive y el señor es un tipo muy interesante, un gran filántropo de la comunidad de Boquete. Ok. El señor tenía leche, café, él era profesor de temas de genética de animales y plantas en la Universidad de Pensilvania y decidió irse a Panamá por unos años para investigar, ver, sembrar, cultivar, tener animales y eventualmente se quedó con sus dos hijos chiquitos y tuvo otro hijo en Panamá y se quedó viviendo toda su vida en Boquete. El señor veía las cosas diferentes. Su papá era el expresidente del Bank of America. Es decir, él Wow, venía de otro mundo y él claro. sí tenía esta amplitud de mente que no tenían los viejos que estaban tratando de sobrevivir. Ujú, Y ahí es donde él les ujú. dice, los apoyo. Y su apoyo no fuera solamente entrar con ellos, eso hace que otros señores, digamos que en las edades entre los pelados que estaban iniciando el proyecto y las edades de mi abuelo, o sea, una un poco entre el medio, digan, ¿sabes qué? Vamos a unirnos a ustedes, ya Claro. dándole un poquito más de credibilidad. Si este señor está a un sello de validez ahí. Hay un tema de credibilidad ahí. El señor también empieza a buscar contactos. La asociación acá de Estados Unidos, vamos a buscar esto. Y entonces empiezan a buscar la manera de empezar a entrar en mercados. La primera movida que ellos hicieron fue, montaron un grupo de productores de café en un bus, que alquilaron un bus, se fueron desde Boquete hasta Costa Rica. Yo tenía 5 años y yo me acuerdo que llegó el busito de recoger a mi papá y se fueron en un busito hasta Costa Rica. Ok. Llegaron a Costa Rica en el busito, fueron a un evento que se llama Sinter Café, que es un evento que no es una gran feria, pero es como un evento más de lectures que dan sobre café. Ok. Y está la Asociación de Cafés Especiales de América, en ese entonces, y ellos llegan y dicen, hola, somos de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Pa- Acabamos de formar la asociación y queremos ir a la próxima feria de ustedes, pero no tenemos plata. una pregunta aquí, algo que me estoy desayunando ahorita. O sea que este concepto de café especial sí existía ya. Existía en Estados Unidos, empieza. ¿Y cómo Ok, empieza? ok. Es que no me quiero llevar el tiempo, por eso que no te lo había dicho antes. Pero para que lo entiendan rápido. Empieza con, primero, Peet's Coffee. De Peet's Coffee, unos ex empleados de Peet's Coffee abren Starbucks. Y cuando abren Starbucks, empiezan a buscar café ya con un poquito más de uniqueness, o sea, algo un poco más especial. Le empiezan a ir dizque a Colombia, bueno, vamos a vender café de Colombia, pero no solamente de Colombia, sino de cierta zona de Colombia. Ok. Vamos a buscar café de Costa Rica, pero no de cualquier zona de Costa Rica, vamos a buscar de cierta zona de Costa Rica. Y así se van, y ellos empiezan a buscar café, y empiezan a buscar café con calidad, pero se dan cuenta que este sistema de mantener los precios controlados no le daban incentivo a nadie de
ir la extra milla para hacer un producto más especializado. Ujú, Y por eso es que ujú. empieza una presión con la Asociación Americana, primero el National Coffee Association y después nace el Specialty Coffee Association, para, porque ellos estaban tratando de tostar los cafés diferentes, de separarlos, pero había algo que faltaba en las fincas. Y ahí es donde ellos empiezan a meter presión hasta que se rompe el contrato, o sea, hasta que se salen y luego se rompe el acuerdo. Claro. Lo que hacen es que cae el café en una crisis en ese momento, pero eventualmente fue lo que hizo que entrara la posibilidad de entrar a un mundo donde tú podías hacer un producto, por así decirlo, más gourmet. Ya. Ya. Ese sí existía el concepto, pero el Ok. primer país que se monta en el patín es Panamá, como productor, Ajá. no como consumidor. Y ahí es donde Panamá empieza a decir, ¿qué quieren ellos? Ok, vamos a dárselos. Y es esta la forma en la que empiezan. Así empieza entonces este concepto de café de especialidad. Exacto. Y en Que, la primera participación de Panamá fue la que te iba a contar que le dicen a la gente de la Asociación Americana, no tenemos plata, pero queremos ir a su feria. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Nosotros les vamos a regalar el espacio. Y ustedes tienen que decorarlo. Dale, perfecto. Y ahí empezó eso. En 1996 en New Orleans. ok, para yo entender, porque la verdad, si te soy sincero, yo soy bien clueless en la industria del café y no soy consumidor de café. Creo que nunca me he tomado una taza de ¿En café en mi serio? vida. Tú disculpa que estoy aquí al frente a un gran crack de esta industria y persona que ha dedicado tantos años, pero la verdad que nunca me tomo una taza de café en mi vida. Pero uno de mis mejores amigos es un guillado, ultra guillado con el café y tiene todas las máquinas, todos los juguetes y pide acá de tu finca y de la otra y prueba y saborea y huele y todo. Entonces, a través de él me he empapado un poco el tema, pero no conozco tal vez como el proceso del café y siempre me llama mucho la atención aprender de las industrias. Arrancan en 1996 y les dan ese espacio. En 1995 se montan en esta idea de decir, "Ey, en base a la necesidad tenemos que crear algo distinto, vámonos con café de especialidad. ¿Cómo tú haces para que de 1995 a 1996, cuando estás en esa feria, ya tú tengas un café de especialidad? O sea, ¿qué tiempo demora el café en hacerse? No ¿Cómo es? estaba tan inmediato, pero Ok, ya en ese momento tenían que darse a conocer. ok, Ya había ciertas fincas que estaban vendiendo el café de Panamá como algo un poco más especial. ok, Ya ok, había, imagínate, este es el suceso que primero ayuda a Panamá, le da el primer empujón a Panamá. Antes, el café de Kona era conocido, todavía el café de Kona tiene buena fama, pero el café de Kona era conocido como los top de los top. ok, Café de Kona y café de Jamaica. Pero esto es porque ambos son islas separadas, colonia americana, colonia británica, que permitían que el mercadeo y la mano de obra y la fuerza de estos países les lograra crear un producto donde ellos lo podían vender como un premium. O sea, el gobierno metía la mano para que fuera top de los top. ok, Ese Kona del café, que un señor en California, era el café más caro en ese entonces, ok, compra una porción de Kona, 3 porciones de un café panameño. Nadie sabía, lo estaba comprando a través de un intermediario de Costa Rica, que de costarricense iba a las fincas en Panamá y decía, yo te compro el café, y el que quería vender el café decía, dale, dale, cómpramelo porque en verdad tengo que venderlo. Y se lo vendía el californiano y el californiano los mezclaba. ok, Cuando el californiano lo estaba mezclando, él tenía un empleado que se da cuenta de lo que está pasando. Al empleado le dice, oye, estamos haciendo algo ilegal, yo quiero que tú me remuneres por esto. Y el tipo le dice, no, lo votó. Y dice la leyenda que al tipo lo agarran manejando borracho en Estados Unidos. Era una persona indocumentada en Estados Unidos. ok, Cuando lo agarra la policía, él dice, ok, yo quiero pagar mi DUI, pero no quiero que me deporten. Yo tengo información valiosa para los federales que ustedes pueden agarrar a una persona hagamos haciendo este algo ilegal. trueque Y aquí. el tipo dice, ah, sí, ¿cuál es? Este señor está haciendo esto y esto y esto. Entonces le pusieron cámaras en la bodega de él, secreta, lo agarraron y el tipo estaba haciéndolo y ahí lo agarraron por evasión de impuestos y el tipo estuvo preso. Wow, Hoy en día el tipo está suelto y ha hecho charlas sobre el tema, pero cuando sale la noticia, el mismo señor Price dice, ve la noticia en el stand de otro productor de café y le dice, déjame por favor sacarle fotocopia de esto. Se la lleva, le saca con fotocopia y la pone en el stand de Panamá y dice, este café que ustedes pensaban que era de Kona, era de Panamá. Lo que pudo ser una historia negativa, lo usaron a favor. Había que también Kona tuvo que ver con la ayuda de por qué Panamá se volvió un país que entró en un mundo de producir café de una manera más especial. Pero cuando empieza todo el proyecto de hacer cafés especiales, hay un panameño que estaba estudiando un PhD en la Universidad de Hawái sobre café.
Y él estaba en Kona, él estaba viviendo en Kona, tenía 7 años en su PhD. Ok. Y los colegas panameños le decían, hey, ¿qué están haciendo allá que podemos hacer acá? Y el tipo les empezó a dar los feedbacks de lo que estaba pasando. Y eso los ayudó a decir, ok, en vez de poner el cultivo todo de esta manera, empecemos a cosechar solamente esto. Empecemos a secarlo así, empecemos a separarlo así. Y eso les fue dando un diferenciador para el año siguiente, que es cuando empiezan a viajar. Claro, que entonces en ese año comienzan con todo esto a prepararse para hacer el café de una manera que ya se pueda presentar como algo único, Claro. distinto o diferente o Y fresco en aquel frente a lo que entonces cualquier bobada te pequeño, diferenciaba, porque todavía la cosa estaba muy comercial. claro, sí, cualquier pequeño cambio ya tenías tú para contar una historia que se Claro. estaba haciendo distinto. Ahora, una cosa que te quise preguntar ahorita y solamente si nos puedes ilustrar tal vez de manera resumida, el proceso del café, para alguien que no conoce, en mi caso yo y tal vez personas que están escuchando o que tengan el interés por, ¿cómo es ese proceso del café? No sé, yo no sé, tú siembras una sandía y te demora tal vez un año en cultivar o lo que sea. Bueno, El, buena el pregunta. café, ¿cómo es ese proceso? Tú siembras un árbol de café de variedades, lo que le llamamos variedades tradicionales. Variedades tradicionales pueden ser variedades que se venden como un producto comercial o se pueden vender como un producto más top. Ok, Las variedades tradicionales te pueden dar hasta 3 años más o menos para producir. ok, Desde que las siembras en su semillero y después las pasas a la finca. ok, Una variedad como el geisha en unas alturas que la altura determina mucho la calidad del café por temperaturas y otros factores que le dan ciertos elementos a la planta, que se crea más dulzor y otros efectos que la altura en los trópicos les da. ok, ok. Para que una planta de café geisha te dé una producción buena, tienes que esperar más o menos 7 años. 7 años. Sí. Entonces Wow. ahí es donde hay una ventaja. Pero en ese entonces todavía no había geisha. Entonces estaban en esta producción. Pero ya todo el mundo tenía plantas en sus fincas en ese Ujú, entonces. ujú. Es más, había unas personas como mi padre que habían eliminado parcelas para los otros cultivos y tuvo que resembrar. Claro, Y le tomó más tiempo entrar en esto. claro. Ahora, te voy a decir qué es lo que hizo de verdad lograr todo lo que hemos logrado. Hace poco vi un clip de Gary Vee, que me imagino que estás clarito y aquí lo Amo y escucharán, adoro. donde él hablaba de que tenemos que stop demonizing competition. Sí, O sea, la competencia sí, es buena. sí. ¿Qué hizo Panamá que lo logró enseguida ponerse las pilas? Competencia. Dijeron, ¿qué podemos hacer? Ok, en no sé dónde hay una competencia de probar cafés con una competencia de arte. Entonces las hacen paralelas. Panamá agarró, dijeron, oye, vamos a hacer una competencia de café, cada quien pone un lote, los probamos, a ver quién gana y llamamos a Olguita Sinclair para que haga una competencia de arte paralela. Ok, Después se dieron cuenta que no tenían por qué hacer la competencia de arte y se enfocaron solo en café. Y arrancaron con las competencias de cata de café. Y fueron mejorándolas. Estas competencias hicieron que todo el mundo trate de ser mejor todos los años. Y tal vez hay alguien que nunca logró ganarse la competencia, pero ese productor hace mejor producto que lo que hubiese hecho si nunca hubiese existido la competencia. 100%. Y también hace que la gente vaya de extra mile, porque a la hora de la competencia vas a descubrir cosas como el descubrimiento de la variedad geisha o el descubrimiento de otros procesos. Porque el proceso del café es plantas, te toman tus años, como lo mencioné anteriormente, cosechas una vez al año, es una época, depende en la zona en la que estés, puede ser entre diciembre a abril o octubre a diciembre, Ok, eso es dependiendo de la zona. Digamos que de diciembre a abril. Entre diciembre y abril tú cosechas y empieza el proceso que es de cosechar a secar. El fruto del café sale de la planta en 50% de humedad ok, y para poder ser consumible tiene que bajar a un 50% de humedad. Ahora, en el proceso de cosecha a secar hay muchos diferentes procesos que tú puedes lograr antes de ponerlo a secar. ok, Está el natural, que es la fruta entera, porque el café es una fruta, la fruta entera del café, secarla directamente así mismo, tal cual, bajo el sol, o puedes despulparlo, le quitas la pulpa y lo secas bajo el sol solamente la semilla. ok, Pero la semilla la puedes secar con su mucílago, que es como esta babita natural que hay encima del café, que le llaman que le llaman honey, porque es una miel natural del fruto. ok, O le limpias eso y lo pones seco, que eso le llaman el lavado, porque es literalmente un café lavado. ok, Entonces, de esos 3 principales, pueden haber otras prácticas, como por ejemplo, fermentarlo en un tanque y dejarlo ahí unos días antes de empezar a secar, o ponerlo completamente anaeróbico antes de dejarlo secar, y ahí uno hace diferentes tipos de prácticas. A veces le pones 2 días, 4 días, 5 días, 6 días, dependiendo de la intensidad de sabor que quieres lograr. Pero todos estos son diferentes prácticas que han salido
a raíz de que alguien dice, yo quiero ganar el otro año, así que voy a intentar esto, voy a intentar lo otro. Esas competencias han logrado acercarnos a la excelencia. Hoy en día, todos los países productores, o tal vez casi todos, tienen competencias Tiene de sus café. competencias locales. Pero Panamá fue el primero en hacerlo. Claro. Panamá empezó en 1997, el resto empezaron en Wow. 1999. Estamos hablando 31 años atrás. Ahora, ¿qué hizo también 28 años atrás. una movida especial? Antes tú ganabas la competencia y tú eras el que te daban el espaldarazo y maybe le vendías el café un poquito más caro a alguien y ya, tú tenías tu bragging rights. Y el que no le iba bien tenía su feedback, porque los jueces evaluaban tu producto y te ponían tu feedback y tú después agarrabas el feedback y usabas eso para mejorar. Ok. Pero en el 2001, Brasil, que había empezado su competencia en el 99, decidió agarrar sus mejores tantos lotes, no me acuerdo qué número era, y los puso en una subasta. Y en esa subasta empezaron a vender el café un poquito mejor. Y ahí Panamá dijo, wow, subasta, vamos a hacer lo mismo. Pum, de una vez. Un lote entero. Y, No, los que ganaban, pues los lotes que ganaban eran limitados. claro. De que el mejor de tu producción. Y una pregunta, cuando hablas de lotes, también para entender como la jerga, ¿qué significa un lote? Un lote es muy variado. Ah, ok. Un lote en una finca, un lote puede ser una parcela entera de 5 hectáreas, Ya, como puede ser una parcela pequeñita de 200 metros, ya. como también puede ser, esta zona es un lote, sin embargo, cada lote que salga de esta zona lo dividimos por día de cosecha. Ok, ok. Entonces, se puede dividir de diferentes maneras. Un lote puede tener 500 libras, como puede tener 10 libras. Pero a la hora de competencia, por ejemplo, hoy por hoy, la competencia son un lote de 55 libras el que entra a la subasta. Ok. Pero el que Ok. entra a competencia son 80 libras. Las otras 25 libras, 35 libras, hice la matemática mal. 25 libras ajá. son para muestreo, cata, etcétera, para los jueces. Se ha estandarizado ya, entonces, estandarizado, sí. ¿cómo se presenta ese lote, Sí, digamos? es el Ok. número que se ha encontrado, que es lo suficientemente grande para que sea mercadeable, lo suficientemente grande para que se pueda hacer el muestreo a la hora de la competencia y lo suficientemente chico para que siga siendo especial. Ok, ok. Una cosa que te quería preguntar. Panamá inicia en el 97 con esta idea de que Competir. al comenzar a competir, obviamente, y me encanta cómo lo planteaste a través de lo que dijo Gary Vee, y yo creo que tú no estarás de cuenta, la competencia te hace más fuerte, te hace mejor y te hace superarte porque todos están striving para algo, ¿no? Y ese constante feedback que, bueno, se estaba realizando anual, o sea que del 97, 98 y así todos estos años que han pasado cada vez se van haciendo mejor y mejor y mejor. Pero una cosa que me deja en evidencia esto que me estás contando es que por la naturaleza que tiene, cómo ha evolucionado el café, hay mucho de dos cosas que se me vinieron a la cabeza. Uno, experimentar. No sabes el resultado que vas a tener hasta que lo haces. O sea, mucha experimentación Constantemente. constantemente. Y por otro lado, sí ha de tener esa parte como bien de el método científico. Es decir, yo experimento, pero yo llevo todas las variables de una manera bien documentada para yo saber qué fue lo que realmente hizo la diferencia. Claro. Porque tal vez puedes modificar muchas variables y entonces cómo saber qué es lo que te está haciendo diferente. Sí, eso pasa constantemente. Uno tiene que tener, o sea, a veces uno hace demasiadas cosas en un solo disque. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú hiciste la fermentación anaeróbica, pero también lo secaste en un cuarto, lo que le llaman el cuarto oscuro, que esa es la nueva tendencia. Ok, Que lo sacaste en el cuarto oscuro, pero también agarraste el lote de tal vaina. Entonces se resultó bueno, pero tú no sabes cuál de los variables fue la que resultó buena. claro. Entonces, dale de nuevo con otro, pero no hagas tal. Entonces es complicado a veces. Y entonces el año de cosecha se te vuela así y no estás 100% seguro que fue. Pero uno constantemente ha hecho que eso se logre. Ahora, así como competimos, así como la competencia nos hizo grandes, la colaboración también nos hizo grandes. Ok, Porque en el momento que todo esto empezó, todo el mundo está struggling, todo el mundo está en un enredo y todo el mundo dice que, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Y empiezan a decir, ¿tú sabes qué me fue bien a mí en esto? Y el otro dice, ¿sabes qué me fue mal a mí? Hice esto. Entonces no lo hagas tú. Y entonces ahí empezó una colaboración que todavía existe. Hoy en día ya la industria es mucho más madura, así que ya no es tan necesario, ya uno está un poquito más individualizado, pero no 100%. Todavía sigue habiendo muchos canales de comunicación entre productores. ok. Ya la gente está en una mejor posición económica, en una mejor posición empresarial, pero en ese entonces todo el mundo estaba constantemente y que necesito que me digas cómo hago tal cosa. O necesito, oye, tú tienes esa máquina, por favor, quiero probar el mismo producto que estás haciendo, pero no tengo plata para comprar la máquina, puedo pagarte por libra y el uso de tu máquina.
hey, tráelo. Y ahí vemos. Y así Ok, sucesivamente. Te voy a dar un ok. ejemplo. Cotogua, una empresa conocida panameña. Ajá. El dueño de Cotogua empezó a lo que le llaman pilar el café. Pilar es después de secar. Natural, que tiene una corteza más gruesa en la máquina nuestra, que estaba para eso, la que él tenía no. Ok. Y nosotros no teníamos un tostador de café. Y él tostaba café para nosotros y le tostaba café a mi abuelo para que mi abuelo pudiera tomar café en su casa. Ok. Entonces había como que esa manera de colaborar. Esa manera de colaborar nos permitió crecer a todos juntos. Claro, que al final también esta idea de colaborar, compites y a la vez por naturaleza colaboras en algunos aspectos porque, digamos, tu café sube a la posición número 1, pero si por haber colaborado el mío sube a la posición número 2 y cuando nos vamos afuera, el tuyo y el mío, que son unidos internamente, también son unidos allá, le agregan Así valor es, a la así mismo marca es. de Panamá, ¿no? Yo siempre digo como que nosotros somos como el ciclismo, como el Tour de France. Se va el equipo todo en pelotón, toda la Alguien carrera. gana, pero vas en Y al final equipo. cuando llegas a los últimos metros, la gente le mete el sprint, que ese es el momento de la competencia esta que se llama Best of Panama. Pero antes del Best of Panama, todo el año es el resto de la carrera. Ese como equipo estamos yendo en contra de todos los demás países. Y cuando yo digo yendo en contra de los demás países, no significa que ser el número uno, ser el número uno, ser el número uno. Hoy en día somos el número uno porque hemos tenido los mejores puntajes y los mejores valores en subasta. Ok. Pero yo sí sé o siento que no es posible tener el número uno para toda la vida. Puede llegar otro país a tener el número uno. Hay países con un grandísimo potencial como lo es un país como Perú, por ejemplo. Ok. Pero yo siento que nosotros ya estamos en una posición en la que podemos crear una marca muy sólida como país que nos permita siempre ser diferentes. Y que si el día de mañana Perú esto, o Colombia lo otro, o el otro Etiopía, nosotros siempre vamos a tener ese diferenciador que lo logramos a punta de estas victorias en colectivo. Porque al Ujú, final el que gana la ujú. competencia tiene cierta responsabilidad, pero está llevando a todo el mundo a esa victoria, a esa posición en el mundo internacional de café. 100%, El año porque pasado una finca ganó el primer lugar y esa finca vendía en $10,000 el kilo. Y todos nosotros lo usamos como una victoria propia. Y no era mi finca, yo no recibí ni un dólar de eso, pero lo usamos como una victoria propia. Y así fue el primer año. Yo me acuerdo, yo tenía 14 años, mi papá estaba sentado en una computadora viendo la subasta y remándole al café, que era el primer geisha, como ya había ganado, como ya había esta expectativa alta. Yo les recomiendo a los que están escuchando que busquen en YouTube el documental Higher Grounds. No sé cuántos de los oyentes son panameños. Los panameños, uno, se van a sentir orgullosísimos porque es un documental panameño y habla de una historia de un producto panameño y de panameños. Y los que no son panameños también les va a encantar, se los prometo. Es un documental interesante que habla de historia, de resiliencia, de historia de negocios. Tiene un poco de todo. Una hora exacta demora. Higher Grounds. Higher Grounds. Está en Ok, YouTube gratis. ok, Ahí ok. te cuenta toda esta historia, porque tampoco quiero robarme todo el tiempo del podcast en la historia, pero nada más para decirte una que fue como que el turning point. Ok. En el 2004, cuando el café geisha se cata en la competencia, ya todo el mundo sabía cuál era, porque todo está codificado, todo es secreto, pero como este era el diferente y ya había un rumor de que esta gente tenía un café diferente, casualidad, el mismo señor Peterson fue el que lo tuvo, no tenía nada que ver con lo que pasó unos años antes, Ok. fue una casualidad, pero ellos tuvieron rol importante en la industria porque económicamente estaban mejor y tenían paciencia para descubrir lo que otros no podían descubrir porque estaban en el apuro de sembrar lo que era productivo. En su día a día, claro, ahí. Entonces, ellos sí pudieron decir, ¿sabes qué? Vamos a intentar ver cómo nos va con otras variedades de café. Y descubrieron esta. Y esa historia está bien documentada en ese documental. Pero lo que sí quiero contar aquí en el podcast es, en el momento en el que ya se sabía y ya había un hype de esta subasta, y, la, y entra el momento de la subasta y empiezan los bits, mi papá yo lo veía remando. Y al principio yo decía, ¿tú por qué estás tan feliz por una finca ajena? Y él me dijo, porque este va a ser el futuro de todos aquí. Wow. Y tal cual fue el futuro de todos ahí. Mucha gente negativa decía, pero cuando todo el mundo lo tenga, los valores se van a empezar a caer. Hoy en día, No es la historia. 17 países lo producen. En Panamá, ciento y pico de fincas lo producen. De Ciento y fincas, pico de ciento y pico de fincas fincas en aquí en Panamá lo Panamá. producen. A veces la gente dice, tú eres el dueño de Geisha. No, Geisha es una variedad de café que tiene todo el mundo. Y cada año tiene mayor valor. Qué locura. Bueno, me acabas de volar la cabeza con lo que me acabas de decir, la cantidad de fincas en Panamá que Sí. producen. No Yo, todas las que lo producen son miembros de nuestra asociación. claro, o La sea, gran mayoría sí. si tú me hubieses dicho, tal vez yo ni siquiera te hubiese dicho que habían ciento y pico de fincas que hacen café aquí en Sí. Panamá en tierras altas, pues. Y Geisha,
en 2004, cuando me estás contando esa historia, ahí se conoce por primera vez esto del geisha. Ahí es la primera vez que el mercado descubre lo que es la variedad geisha. Ok, Y en Panamá también. En Panamá lo supo el dueño de la finca porque le preguntó al agrónomo. Antes los agrónomos eran los únicos que sabían lo que era una variedad de café. ok, Antes el café era un commodity. O sea, todavía es un commodity, pero para todo el mundo era un commodity y no importaba la variedad de café solamente en temas agrónomos. ¿Por qué? Porque el agrónomo te decía, eso pega en esa zona. Aquí llueve más, aquí pega esta. ya, Aquí tienes más sequía, aquí pega esta. Ese era un tema agrónomo, no era un tema de mercadeo, no era un tema de calidad, no claro, era un tema de más nada. claro. Luego, cuando esto se descubre, entonces empieza la gente a decir, ah, yo tengo eso en mi finca, pero lo estábamos cosechando junto con el otro. Y empieza la gente a separar árboles y a crear semilleros y a sacar y a buscar para sembrar en el otro lado. Habían otros que la tenían en las zonas donde no era ideal y empiezan a hacer semillas para sembrar en las zonas que son ideales. En el caso de nosotros no teníamos y nos tomó más tiempo llegar a Porque tener. por este proceso que me dices que tal vez hasta 7 años Claro, para que y entre la entonces, demanda y entre tantas cosas, nosotros logramos competir en el Best of Panama en el 2014 por primera vez con el 10 café años geisha. más 10 tarde años más de tarde ese del primer descubrimiento. indicio de ese Claro. café geisha. Competíamos con otra variedad, pero al principio cuando todo era una sola categoría, los primeros puestos se los llevaban los geishas, pero nos iba relativamente bien. Luego se dividen las categorías porque se entiende la superioridad del geisha y ya era un grupo, no era uno solo, y competían los geishas separados de los otros, que así es hoy en día, y eventualmente ya pudimos en el 2014 competir con Café Geisha. Pero, como dijo mi padre ese día, ahí es donde empieza el futuro. Aquí, este momento, o sea, lo que estamos viviendo en este momento. Y estaban nerviosos y estaban estresados. Mis tíos en Estados Unidos me acuerdo que también estaban pendientes a eso. La gente se llamaba, en ese entonces el minuto era carísimo. O sea, era bien interesante. Una pregunta que te quería hacer. 2014 entonces ustedes entran con su primer geisha y mencionaste que en 2004, cuando tienes 14 años y recuerdas ver a tu padre remándole un café que no era suyo, pero que entendió tu papá de una forma muy, muy humilde tal vez y muy clara de que "Ey, si a este le va bien, nuestro nombre como Panamá aumenta y eso nos impactará a todos", y Así tenía toda es. la razón. Él no era el único que estaba así, era colectivo el feeling. El feeling de que, claro, al final es eso, es un sello de calidad y uno se le pega a eso, ¿no? Es como si tú te rodeas con gente que son grandes empresarios y te ven con ellos, "Ey, algo bueno debe tener este Claro. pelado", así, ¿no? Em, Cuando tú tienes 14 años y estás viendo esto, obviamente por escuchándote y por cómo hablas y por saber que hoy día estás en la industria, siempre estuviste como muy empapado, muy pendiente, participando en lo que podías. A los 14 años no tanto. Eso te quería preguntar, ¿en qué momento, si tal vez, no sé si estuviste en otras áreas o has trabajado en otras verticales, en qué momento tú dijiste, sabes que en verdad yo tengo sí un interés por esto y yo quiero comenzar a ayudar a desarrollar en lo que yo pueda este Bueno, negocio familiar y esta esa es industria? buena pregunta. Yo, cuando tenía 14 años, era un mal estudiante, era bastante desordenado. Sí estaba bastante como... No estaba tan pendiente a lo que hacía mi papá, pero él me ponía a trabajar. Ok, Entonces, pero por lo general, él me ponía a trabajar, uno, porque yo sé que mi papá me hubiese puesto a trabajar también en otras circunstancias si hubiese sido un estudiante más aplicado, pero en ese entonces se sentía un poco más como un castigo, porque yo me la pasaba sacando malas notas o teniendo problemas de conducta en la escuela, entonces era como que tenemos que ir para esto. O sea, venían las vacaciones, tienes que venir conmigo a esto. Ahora, cuando yo tenía 14 años, cabe recalcar que la industria del café, a pesar de que mi papá fue uno de los pioneros en lo que creó, uno de los 3 primeros que creó este nuevo estilo de producir café, a pesar de que teníamos finca de café, no era sostenible para nuestra familia vivir del café. ok, ok. Tanto fue así que mi abuelo no podía pagarle a mi papá un salario dentro de la finca. Él, entre su jubilación y lo que vendía, él sí podía tener una vida. Él no tenía que seguir manteniendo a sus hijos. Él podía tener su vida. Mi papá tenía que ver cómo hacía para que mi hermana y yo pudiéramos seguir yendo a la escuela y teniendo una mejor vida. Nosotros nos mudamos a Puerto Rico, a San Juan, Puerto Rico, porque un hermano de mi Oh, papá wow. se graduó de la universidad y nunca regresó a Panamá y se fue a Puerto Rico. Ingeniero, creó unas ventanas que para Puerto Rico son ideales porque son con huracanes, pero también son bonitas. Entonces, mi papá se fue a trabajar con su hermano por unos años. Ustedes se van con él, Nosotros nos por vamos con él. supuesto. No nos encanta Puerto Rico. A mi mamá y a mí. Mi hermana estaba relax y mi mamá y yo nos queríamos regresar. 2 años después nos regresamos a Panamá. Pero nos regresamos a Ciudad de Panamá, no a Boquete. Ya. Porque mi tío le ofrece a mi papá una oportunidad. Dice, ok, la línea de ventanas bonitas de contra huracanes las fabricamos en Puerto Rico.
pero en Panamá podemos fabricar unas líneas de ventanas más populares, que también son contra huracanes. Tú te encargas de ese proyecto y nosotros, sería como una fábrica hermana. Ok. Entonces mi papá se regresa para Panamá, monta una fábrica en Colón, en la zona Davis, y yo me acuerdo que yo iba con él. Nos llamó mi papá, el señor que trabajaba con nosotros, que también era de Boquete casualidad, y yo en un pico de una cabina. Nos íbamos los tres Aquí para tienes Colón a trabajar. 17, 18 No, ahí años aquí. tengo 14. Esa era para esa época. Ya. Esa era para esa época. Mi papá nunca dejó de ir a Boquete. Ni cuando estaba en Puerto Rico, nunca dejó de ir a Boquete a ver el café, pero no podía estar 100% tiempo Claro, o completo sea, ahí. no eran sus mejores horas, no podían estar ahí en el momento. Exacto. Y él también era apasionado del café, pero estaba haciendo otra cosa porque le tocaba. Claro. Entonces él sigue con el mundo de las ventanas. Después eso se transforma un poco, empieza a vender ventanas en el mercado local. A Puerto Rico no le va tan bien, Puerto Rico empieza a entrar en una crisis. Se desconectan de la fábrica de Puerto Rico, pero empiezan a hacer ventanas en Panamá, se mudan a la ciudad de Panamá y a venderle a proyectos pequeños. Y él en esa época estuvo relativamente, no volando, pero estaba, o sea, making a living. Ok. Nos mudamos a Paitilla, yo iba a la escuela, al Oxford, o sea, estaba en escuela privada. No estábamos volando, pero estábamos en una situación cómoda. Mi papá entra, le venden una idea de entrar en un mundo de ventanas ya para proyectos grandes. Panamá en ese momento, ahora sí estamos hablando del 2007, 2007-2008. Va a comenzar el boom inmobiliario. Vamos a comenzar el boom inmobiliario. Estamos viendo cómo ya estas ventanotas de estos edificios, y él no tenía la capacidad de fabricar eso. Llegan estos españoles y dicen, vamos a fabricar eso y vamos a tener unas máquinas que hacen concreto de una manera más efectiva y esto. Nos asociamos, ahora tú tienes menos porcentaje, pero vas a hacer mucho más plata porque tienes mucha más capacidad. Y él se asocia con los españoles. Yo tuve mi primer año en la universidad. No era buen estudiante. Todavía. Y las cosas se complicaron. Económicamente los españoles vinieron a hacer desastre a Panamá. Y él cae en ese desastre. Él terminó demandándolos como socio y demandándolos como empleado. Ambas demandas las ganó, pero ya ellos estaban secuestrados por todos lados, así que no pudo cobrar nada. Entonces esto lo puso a él en una posición incómoda, complicada. Sus dos hijos en la universidad. Mi hermana era una estudiante decente, así que ella puede optar por financial aid. Por suerte mi hermana y yo somos ciudadanos americanos. Y ella se puede decir que terminó estudiando becada hasta cierto punto. Ok. Yo no logro agarrar esa financial aid por mis notas y termino estudiando, regresándome a Panamá y estudiando con un préstamo Alifaru en QLU con el programa de SUNY, que es de mercadeo. Me regreso a Panamá un año después. Y mi papá empieza a trabajar para un americano que tiene proyectos de café en prácticamente toda Latinoamérica. Fuerte en Hawái, en Nicaragua y en Colombia y en Panamá. Y entonces, después de todo este tiempo, regresa a estar en contacto con su industria, que era... Y eso lo ayuda mucho. ¿Por qué? Porque él trabajaba para el americano, pero eso le permitía estar mucho más cerca de la finca. Y él se iba allá y él iba a ayudar a mi abuelo. Y ya mi abuelo estaba envejeciendo, ya mi abuelo no estaba en la situación física que él ideal para esto. Y entonces él empieza a trabajar ahí en ese proyecto que le permite tener un mejor salario y también le permite estar más cerca del café. Y claro, hizo un buen trabajo porque él ya tenía mucho conocimiento en ese trabajo. Decía, o sea, yo me pongo a pensar hoy en día, y era un lujo para ese señor tener a mi papá como uno de los empleados de él. Pero la situación era lo necesario de hacer en ese momento. Claro. O sea, pues traía un know-how que no vas a conseguir un empleado que tal vez consigas... Exacto. Ahora, con el tiempo, él se fue, mi abuelo se fue envejeciendo, la situación de la finca no es que estaba mejorando tanto en ese momento, pero estaba poniéndose un poquito mejor. O ya tocaba, porque ya mi abuelo se estaba poniendo más viejo y ya no podía. Mi abuelo empezó a degenerársele la vista. Okay. Él estaba bien de la cabeza, pero la degeneración de la vista no lo permitía manejar y cosas que él necesitaba a alguien ya ahí. Y cuando finalmente mi papá entra a trabajar en el negocio, en una base basada en comisión, él consigue un reemplazo para él, un muchacho que todavía trabaja con el gringo y también tiene su propia finca, y él se llama Hunter Tedman. Hoy en día es el presidente de la Asociación de Cafés Especiales y se ganó el primer lugar en la categoría que no es geisha, ahorita, con su finca propia. Pero también trabaja para el americano, o sea, y hace un excelente trabajo. Es más, yo creo que él quedó upgraded a ser el encargado de toda Latinoamérica, no solamente en Panamá. Creo que él está a ese nivel. Qué locura. Pero entonces mi papá consigue ese reemplazo y empieza a trabajar con mi abuelo. Y entonces ahí empieza como que, ya, geisha. Tenemos geisha, ponemos geisha en la competencia. Pero mi papá empieza a enfermarse. Y cuando mi papá empieza a enfermarse, ahora voy a mi historia. Cuando yo estoy estudiando en QLU, mi papá no está en una posición, está dándome mesada y ya yo estoy con el IFARU.
mi préstamo de Faru, mi codeudora tiene que ser mi tía, porque mis papás no estaban en una posición económica para ser codeudores. Mi tía, que me ayudó en ese momento para yo poder ser codeudor, también ayudó mucho a mi papá en ese momento en otras cosas. eh, Ella me permite a mí poder seguir estudiando. Lastimosamente yo no me gradué. Ok. Digo, de todas maneras le agradezco un montón a mi tía haberme ayudado. Eh, yo me meto a trabajar con una empresa de bienes y raíces y empiezo a vender apartamentos y empiezo a recoger plata, a alquilar apartamentos y empiezo a recoger plata. Y ya yo tenía como una independencia económica en ese momento. Mi papá está trabajando en café, ya está un poco enfermo, en ese momento ni siquiera sabíamos que tenía. Y está trabajando en café, está yendo un poquito mejor en café. Yo conozco a quien hoy en día es mi esposa y como que la primera conversación que tenemos es sobre café. Y ella como que, ay, qué cool café. Esto fue un septiembre, un agosto, septiembre. Ella me dice, yo voy a ir a Boquete, esto y lo otro. Como me habló de Boquete, empezó el tema del café. No la volví a ver más. Digamos que chateé con ella por Facebook una que otra vez. No, me dejaban visto. Entonces, luego la veo en el cumpleaños de un amigo en común, que fue el que nos presentó. Hey, ¿cómo estás? Nada, bien. Ya, X. Hasta No ahí. me dio mucha atención. Después me la encuentro en una de esas paris que hacían en Navidad aquí en el Trump. Ajá, ajá. Y ahí hablamos un poquito más. Y ella me dijo, en año nuevo voy para Boquete. Y yo dije, top, belleza. En Boquete yo voy a buscar la manera de llegarle a esa man. Porque ya me gustaba. Y en Boquete logro llegarle a ella a través de sus amigas. Y en Boquete ella va a la finca conmigo. Después me di cuenta que las amigas lo hicieron a propósito. Todas venían y de la nada todas se bajan del trip y nada más queda ella sola. Contigo para ir Y para yo la dije, no, finca. bueno, si ya tus amigas no quieren venir, no pasa nada, no tienes que venir. Ella dije, no, pero yo sí quiero conocer. Y yo la llevo. Y ella me dijo, yo no puedo creer que tú estés trabajando en bienes y raíces con algo tan lindo como es el café. Wow. Y entonces eso me quedó en la mente. Y yo empecé a pensarlo. Y yo le dije a mi papá, yo quiero trabajar en café. Y mi papá dice, está bien, pero nada más te puedo pagar $600 al mes. Dale. No me duró mucho. Me salí y fui a buscar trabajo de nuevo en real estate. Y no me gustó el lugar donde fui. Yo por orgullo no quería volver a donde estaba. Aunque hoy en día esos manes son amiguísimos míos, Ok. los dueños de esa empresa. De todas maneras, en ese momento yo no quería regresar donde ellos, por orgullo. Y le dije a mi papá, ¿cómo va la búsqueda de trabajo? Y bueno, ahí más o menos. Y él dice, bueno, te puedo ofrecer $750 al mes. Y yo le dije, dale, me gusta. Esos Regresa. 150 era una diferencia. Y regreso a trabajar con él. Pero para mí esa motivación me la dio mi esposa. Porque ella, uno, trabajaba como diseñadora gráfica, tenía sus ahorros. Ella no estaba disque, esperando que yo le pagara la cena. Si salíamos a un lugar y no me alcanzaba, ella ponía su parte, yo ponía mi parte. Y si le tocaba ella invitar, ella invitaba. Y esto me permitió a mí sentirme tranquilo. Y me sentía que era así y que no era juzgado. Entonces, esto me permitió a mí crecer. Esto es una cosa que para mí, digo, el que es joven y todavía está empezando su noviazgo, lo que sea, si la pareja se ayuda mutuamente, va a llegar mucho más lejos. 100%. No todo el mundo viene de familia rica, no todo el mundo viene de una situación fácil. El que tiene la situación 100%. fácil, me alegro, saca lo mejor. El que tiene la situación fácil está perfecto, pero que saque el mejor provecho de eso. Y el que no tiene la situación fácil, una mujer y un hombre que lo hacen juntos. Yo tengo un primo hermano que también viene de un background distinto y su esposa también, pero los dos estaban trabajando y yo los vi a ellos como compraron su primer apartamento juntos, después compraron el segundo y el otro lo pusieron a alquilar y ellos hoy en día están económicamente bastante bien, pero yo los vi como ellos crecieron juntos. Como equipo, sí. Ese equipo que mi esposa se convirtió en mi principio, como mi soporte, me permitió a mí que, ¿sabes qué? Yo me siento cómodo trabajando en esta industria, aunque no gano casi nada, comparado con mis amigos en ese entonces, o con lo que ganaba cuando estaban en bienes y raíces, Ujú. pero estoy creando algo de mi familia. Y ella fue la que me motivó y me inspiró a hacerlo. Qué locura. Mi papá acá enfermo, ya descubrimos que él tenía un cáncer bastante agresivo en ese momento, pero hubo como muchas confusiones por los síntomas que él tenía, no eran tan comunes. Tenía un cáncer que no era común en Panamá, los doctores con los que él hablaba no lo habían visto. Por, por la industria del café, él tenía un amigo en California, que su esposa era enfermera de este doctor, que era especializado en temas del área torácica, que era ahí donde él tenía su cáncer. Logran conseguir una cita con él. Mi papá también es ciudadano americano, así que él logra asegurarse con el Obamacare, a pesar de tener una condición preexistente, que aquí en Panamá él no tenía seguro social y no tenía seguro privado, no tenía Claro, ningún tipo de seguro. y afrontar un tema como un cáncer. Claro, entonces él primero fue al Santo Tomás, después... O sea, él fue un enredo para que a él lo pudieran hacer quimo en Panamá. Él hizo 2 sesiones, pero después lograron primero darse cuenta que no era el cáncer que le estaban atacando, que en algunas cosas sí servían
medicamentos, en otras no. Y segundo, en que pudiera atenderse ya de una manera en la que él podía tener un seguro formal. Y él se va para Estados Unidos prácticamente 8 meses fijos y un back and forth de un poco más de meses. Y se va para Estados Unidos a atenderse y tiene la suerte de conseguir este seguro, esta gente. Y también en ese entonces hubo mucha solidaridad de familia para que él se pudiera ir para allá tranquilo. Y ahí es donde yo tengo que hacer como que prácticamente mi step up en el mundo del café. 100%. Entender mejor. Y yo me acuerdo, y nunca se me va a olvidar cómo llega donde mí, en la misma fiesta. Mi papá siempre fue un tipo muy fuerte. Y él, recién enterado de su cáncer, llega a esta fiesta de un señor allá en Boquete, que hacían en diciembre cerca de Año Nuevo. Y cuando llega a la fiesta, hay gente que tú sabes, te ve, se entera que estás enfermo, te cogen lástima, a él no le gustaba eso. Y llegamos a la fiesta y llega un productor de café, Ricardo Coiner, y me agarra, yo tenía 24, 25 años. Y me dice, oye, quiero que sepas que la situación está tu papá no se va a morir, tu papá va a estar bien, él es fuerte, pero él va a tener momentos en los que se tiene que apartar un poquito porque va a estar en sus tratamientos, todo lo que tú necesites, cuenta conmigo. Y después llega otro señor, productor de café, también me dice lo mismo. Dice, ellos, al decirte eso, tú te sientes como que, ¿tú sabes qué? Aquí hay unity. Claro. Entonces eso te motiva, mi esposa me tenía motivado. Sí, se sentiste respaldado por esa comunidad que tú hablas, que es una Así comunidad es, fuerte así es. Y así fue. El señor Peterson, el mismo señor que inició que todo era un esto. tío, pues, porque él era muy amigo de mi abuelo también, pero era de otra mentalidad diferente. Sí, ya tú sentías como que este support. Y empiezo yo a trabajar de una manera más adentro de la industria. Hay, hay momentos en los que la industria cambiaron. Claro, el trabajo de mi papá fue la parte principal del cambio. O sea, mi abuelo, yo fui un nieto orgulloso de mi abuelo, yo era el único nieto hombre que vivía en Panamá, yo tuve una cercanía con mi abuelo toda la vida, y a mi abuelo yo lo admiré toda mi vida, pero la realidad es que mi papá fue el que hizo el cambio radical, el que puso prácticamente nuestra familia a volar, fue mi papá. Mi abuelo sí hizo cosas muy buenas, pero fue mi abuelo fue mi papá el que la puso a volar. Y yo también tengo una responsabilidad ahí, no el mismo nivel que la de él, porque él hizo un cambio para el país cuando hicieron la asociación y cuando hicieron todas estas prácticas, él y dos más Que empezaron. consiguió ese espacio en el 96 Y después en New Orleans. exacto. Después se fueron juntando otros más que también tienen mucho crédito, pero estos fueron los principales. Luego para nuestra propia empresa, a pesar de todas las dificultades que habían alrededor de. Pero entonces es donde entra mi rol compartido de un cambio radical para nosotros. Yo empiezo a descubrir que teníamos el producto, pero no tenemos marca. O sea, la gente, o sea, acuérdate, estoy hablando de agricultores. Un agricultor no entiende lo que es una marca realmente. 100%. Marca es... Ni el valor que le trae a ese producto. Claro, y acuérdate de esto. Un agricultor está acostumbrado a... Si yo te vendo una libra de café, yo recibo lo que vale la libra de café. Y yo te compro una libra de fertilizante y yo te pago lo que vale la libra de fertilizante. Ellos no están trabajando con los intangibles. Yo empiezo, por suerte caí parado con esta mujer, Simi, que es diseñadora gráfica. Entonces yo digo, tenemos que empezar a hacer como imagen de esto. Y ella y yo nos sentábamos a brainstorm. Y ella diseñaba. Todo lo que tenemos de branding hoy en día es gracias a ella gratis. No nos pagó ni un centavo por eso. Entonces, ella, hoy en día hace unos proyectos más sofisticados que sí los cobra. Pero igual no los cobra lo que valdría si te lo contrata una empresa que se dedica a eso. Parte de la familia, ya claro. o sea, ese es su producto también. Pero en ese entonces, esos primeros no. Entonces, empieza a crearse esta identidad de marca basada en un producto que empezó bien, que le fue bien. Obvio, el producto empieza a ser ganador bastante temprano. Y la marca empieza a darle esta identidad a este producto ganador para llegar más lejos. Muchos han ganado, pero no todos quedan como que plasmados en la mente de la gente. Ahorita nosotros acabamos de ganar el primer lugar, hace una semana, menos de una semana. Pero nosotros no habíamos ganado el primer lugar en 5 años. Teníamos 5 años para ganar el primer lugar. En la mente de mucha gente, nosotros éramos los que habíamos ganado los años anteriores. Qué locura. Es más, hubo una noticia de un café de Panamá que se vendió a un precio súper bueno en Australia. Y la gente pensaba que ese café era de nosotros porque el top of mind se marcó a punta de marca. Y yo decía, no, ese es tal productor. Ah, ok, pensé que era tuyo. Eso pasa. A veces tú no quieres confundir a nadie, pero te das cuenta en un momento como eso que hiciste un buen trabajo de marca. Durante la enfermedad de mi papá, en los tiempos que él ya había pasado, yo creo que él estaba en sus últimos, no me acuerdo si eran los últimos de quimio, los últimos de radio, pero él estaba ya bastante avanzado, bastante en recuperación, bastante bien.
pero estaba en Estados Unidos, no se podía regresar. Mi tío, el hermano de él, que se dedicaba al cultivo de truchas, y como era el único hermano de mi papá que vivía en Boquete, empezó a oversee muchas cosas en café también para ayudar. Fallece de un ataque al corazón repentino. Es más, cuando nos dan la noticia que mi tío fallece, las personas llamaban diciendo que había fallecido esta persona. Todo el mundo pensaba que era, se confundieron Que de era tu hermano, es el viejo. otro que está enfermo. Claro. Muchas personas pensaban que era mi papá porque decían, pues si el que estaba enfermo era el otro. Y eso golpea muy duro emocionalmente a la familia, pero eso fue hace 10 años, en el 2014. Mi papá está en Estados Unidos, mi tío fallece, y entonces hay un golpe ahí. En el 2015, nosotros regresamos a Panamá. Mi papá estuvo, antes de saber exactamente qué era lo que tenía, catando café en la competencia de café, aparte, para no pegarle nada a nadie o lo que sea. Al año siguiente le hicieron también su estación para que él pudiera estar en la competencia. Como él estaba en quimio, no podía pegarse en un resfriado a nadie, él tenía que estar muy cuidadoso con la mascarilla, antes que estuviera de moda la mascarilla. Ahí, sin perderse uno de esos eventos de Besos Panamá, que es el que acaba de pasar hace 2 semanas. Y en el 2015, él lleno de salud, ya todo motivado, full time en el café, ya tenía un año entero full time metido en el café. Mi hermana se gradúa. Y cuando mi hermana se gradúa, era exactamente el mismo weekend que se acababa la competencia. Y ahí él dijo, se tiene que ir para allá. Mi mamá y mi hermana dicen que tú también tienes que ir para la graduación. Yo, no voy para ninguna graduación, yo me quedo aquí. Me mandan fotos y Y videos. mi hermana brava. Hoy en día streamean la competencia. En ese entonces era de que Radio Chiriquí, con estos apps de radio que tenían los BlackBerry. Yo no sé si mi papá tenía iPhone en ese momento, no me acuerdo. Pero era un lío escuchar lo que estaba pasando con la competencia. Y yo me quedé. Yo me quedo este año, yo voy a estar aquí. Ya yo, o sea, sí, tú trabajas en tu finca, tú haces tu proyecto, mi papá sabe lo que estoy haciendo, él sabe lo que él hace, todo el mundo sabe lo que dentro de nuestra organización sabemos lo que cada quien está haciendo. Pero el mercado no entiende, tanto los colegas locales como el mercado, hasta que llega el award ceremony, me ven ahí, mi papá está de viaje, y me ven a mí ir a pararme a recibir premio. Entonces, como los Óscares, diferentes categorías, hay unas más importantes que otras, pero el acumulado de puntos te da el premio mayor, que es el Panama Cup, que es el premio mayor de la acumulación de diferentes categorías donde te fue bien, logras ganar de este premio mayor. Claro, porque como finca tú tienes la libertad de entrar a competir a diferentes categorías. Ya. Entonces nosotros nos ganamos el Panama Cup ese año, en el 2015. 2015. Y Imagínate si no hubieras estado. ¿Ah? Imagínate si no hubieras estado, si te hubieras ido. Yo lo recibo, el premio, y eso fue como dice mi mamá después. Mi mamá siempre ha sufrido la idea de que yo no me gradué. Mi mamá dice que ese día fue la graduación de mi hija y la graduación de mi hijo a la misma vez. Entonces, mi papá está allá, mi papá obviamente está con un FOMO horrible, él quisiera estar ahí con nosotros, pero fue bueno porque la industria ya sabe quién es mi papá, pero no sabe quién era yo. La industria me ve a mí recibir el premio, me ve a mí ahí bien parado, nos ven ganar ese premio. Entonces yo digo que ese momento fue un momento muy especial también porque mi papá ve a su hija graduarse, después de todo lo difícil que fue, después de que él estuvo enfermo, después de que su hermano fallece en todo este momento, después de todo el tiempo de crisis que hubo en el café. La universidad de mi hermana ella se graduó en la Universidad de Florida y se graduó como ingeniera industrial, y fue una universidad difícil, porque fue un momento muy difícil para la economía familiar, y ella logra, o sea, todo está pasando como que, o sea, si se hace un script y termina ahí, es un excelente final. Y en ese momento está mi hermana graduándose en la mañana y yo en la tarde recibiendo el premio este. Entonces es como que, wow, qué buen momento para la familia. Primer Panama Cup. Primer Panama Cup que nos ganábamos. Claro. Y ahora tenemos 4. O sea que somos los que más... En los próximos 9 años. Y somos los que más... Están como el Madrid ustedes, hermano. 9 años ahí, 4 copas. Una vez me dice el juez principal, ustedes son como los Golden State Warriors. Y yo le digo, no. Porque, no, le digo yo a un amigo, le contesto a un amigo. Y mi amigo me dice, no le dejes que te diga Golden State Warriors, porque eso es pasajero. Que te diga Real Madrid, porque eso es permanente. El rey de Europa. Y entonces me dice eso a mi amigo y ahorita cuando ganamos le escribí y le dije, hey, me acuerdo de esto de ti. Y en verdad mira que sí, años después seguimos con esto. Se han sabido ustedes reinventarse y mantenerse en esa parte alta. Muy bien, muy bien. Y ahí te puedo decir que mi papá tiene una creatividad y una energía impresionante. Y obviamente nosotros con él trabajando, hoy en día mi hermana no trabaja full time con nosotros, pero mi hermana mete mucho input en algunas cosas,
Mi esposa, con todo el tema de diseño, de marca, se renovó todo. O sea, cuando uno gana en estas subastas, que le dan un precio mucho más alto de lo que el café vale, la gente piensa que uno se compra un Ferrari, pero no. Reinvertimos en muchas cosas importantes, como por Claro. ejemplo, teníamos una bodega vieja de concreto que estaba dañando la calidad del café, porque cuando se construyó no se sabía eso. Se construyó una bodega nueva de un material que mantiene la temperatura un poco más baja adentro. Y entonces, cuando todos estos diseños se están haciendo, mi esposa se mete mucho en la parte visual, mi hermana se mete mucho en la parte que es lo que ella hace, que es operacional. Y entonces, ayudan a mi papá en estas cosas y yo lo ayudo a oversee otras cosas. Entonces, también, por ejemplo, mi papá es una persona muy práctica, muy pragmática. Él es y es un gran ejecutador, pero entonces yo entro en lo que es la parte de ver otras cosas. Por ejemplo, organizar la parte legal de la empresa, organizar la parte bancaria de la empresa, organizar la parte de marca, que al final no lo diseño yo, lo diseña mi esposa, pero entonces entran las ideas, proyectos como la subasta privada, que esto es un proyecto que podría explicar un poco más. Después de la subasta de De, la de, asociación, ajá. la familia Peterson, que fue los que descubrieron el geisha, hicieron una subasta privada en el 2008 y le ha ido muy bien. Después de ellos, unos cuantos intentaron en Panamá, pero no les fue tan bien. Pero nosotros decidimos hacerla, pero nos dimos cuenta que para hacerla tenías que llevarle la marca acompañada. Los otros tienen el lujo de ser la familia que descubrió el café geisha. Así que hasta cierto punto ellos lo que pongan en el mercado se lo van a comprar. Claro. Nosotros sí tenemos que hacerlo un poquito más creativo. Entonces ahí le metimos mucha marca y mucha creatividad. Y nos ha ido muy bien. Son 3 años ahora que hemos vendido, que hemos estado haciendo subasta privada. Desde su propia finca y su propia Escogiendo familia, nuestros ustedes. mejores 24 lotes. Ok, Después del que metemos a la competencia. El que ya, metemos a la competencia siempre es el mejor de ese tamaño. ya. Porque acá sí podemos usar los tamaños más chicos si necesitamos hacerlo. Pero logramos vender en el 2022 un café que se vendía en 6.034 la libra. Wow. Eran solo 7 libras, pero igual, eso es wow. Y para nosotros fue wow. Sí, Porque son 7 libras, $42.000. Eso fue como que, una libra a $6.000, o sea, ¿cuánto estamos hablando que te cuesta la taza? Eso es una la locura. taza la vendían como en 600, $500, no sé así. Me Ahora, estás- eso, me- eso cuando se lo compraron, yo averigüé y dije, ¿quién compra eso? Y un chino me responde, en la ciudad de nosotros, en China, hay un té que cuesta $30.000 por 500 gramos. Y hay una lista de espera todos los años para ese té. Entonces, ya eso te dice, ah, wow, todavía nosotros estamos lejos de llegar a ese nivel. Entonces, a estos chinos, estos árabes que han entrado en esta industria, la han vuelto muy exuberante. Claro. Lo cual, Y, para y lo que le nosotros, sobra es plata, esos manes. ahora, para nosotros esto es bueno, pero también tenemos que ver cómo lo manejamos. Porque ahora nosotros tenemos que entender que de aquí tenemos una responsabilidad como marca país y como empresas propias y en la que hemos tratado de estar desarrollando como colectivo esta marca que nos permite hacer un producto sostenible a lo largo de los años. No que se queme y tenga un Exacto. punto, No que claro. sea un hype y ya se va. Que no necesariamente nos dejemos influir por estos precios de subasta que son every now and then, sino que sepamos qué es lo sostenible, que sigue siendo un valor alto, Ujú. y en qué le podemos aportar a la comunidad también, porque está la parte del turismo del café, que está empezando apenas, Correcto, y correcto. eso es mucho más sostenible a largo plazo que simplemente exportarlo, y le permite a la comunidad crecer. Porque viene a... Claro, porque impacta a la comunidad, se quedan en el lugar, comen en los restaurantes, va y los visita a ustedes, hace la Todavía no parte. falta, todavía nadie está viajando a Panamá solo para visitar café, pero va a pasar. Pero eso te iba a preguntar, No, sí, sí lo están haciendo los compradores de café de la industria, claro. pero turistas todavía no lo están haciendo. Claro, o sea, fanáticos del café, que los hay muchos apasionados, ¿sí crees que Hay llegue ese algunos que han momento? ido, claro, pero no lo suficiente como para mover la aguja. Pero va a pasar. Porque ya tú ves gente que llega y dice, voy a tu finca, pero también voy a esta otra finca y a esta otra finca. ¿Y cómo lo escogiste? No, porque quiero aprender sobre esto, aprender sobre esto y aprender sobre esto. Es un mismo producto. Y yo digo, me acuerdo que la primera vez que me lo dijeron, yo dije, wow, qué intensidad este tipo, que nerd. Pero después me acordé, cuando yo fui a Napa Valley, yo lo único que hice fue viñedos, paraba a comer. Viñedos, paraba a comer. No hice más nada. Claro. 2 días enteros visitando viñedos Y, y mi esposa brava porque no íbamos a más. Entonces, yo dije, si lo hacemos allá, ¿por qué no lo pueden hacer acá? claro, y te hago una pregunta. Esa experiencia que tú estás describiendo de quienes son apasionados por el café, digamos, y quieren vivir estas experiencias de conocer de manera íntima o de primera mano las fincas donde se están haciendo los mejores cafés del mundo, geisha, etcétera. ¿Cómo son esos tours o cómo han creado esa experiencia como para que la gente se la imagine? O sea, hay una cata, te cuentan la historia, te meten a la bodega, recorres los campos, o sea, ¿cómo más o Recorres el menos se campo ve? primero, después llegas a la bodega y ves cómo
en el mismo orden que es todo el proceso Ok, y hasta que llegas a la parte final que es la cata de café. ok, Y después terminan en una especie de salita gift shop donde ellos compran si quieren comprar algo. ok. Así es el de nosotros. Y Yo creo que todos eso, vamos más o menos de la misma línea, pero hay unos donde tú ves algo más artesanal que en otros. Por ejemplo, hay finquitas chiquitititas donde el mismo señor hizo todas sus máquinas. La nosotros ya ha sido un poco más grande o las máquinas son un poco más sofisticadas. Entonces, cada una te da te da un input distinto. ya, Y eso es lo que le está empezando a gustar a la gente. ¿Quiénes son estas personas? Hay americanos, no mucho europeos. Lastimosamente el europeo tiene una ínfula de superioridad en este tipo de productos. ok. Y asiáticos. No hay tanto árabe yet, pero yo sé que van a empezar a venir los árabes, especialmente los árabes de los países donde no toman licor, como los emiratis, como los Ujú, saudis, ujú, porque ese se vuelve su bebida social. claro. Tú vas ahorita mismo a Riyadh o tú vas ahorita mismo a Dubai y bueno, en Dubai hay mucho expat, pero vas a otra ciudad un poco más árabe y tú te vas a dar cuenta que ellos en la noche datean o van a echar cuento a coffee shops. Té Y y los coffee shops café. cierran a las 11, Ajá. 12 de la noche y ahí están tomando café, están tomando té, mucho café frío se vende allá porque son países muy calientes y eso es lo que ellos van a hacer. Y ellos no toman licor. Entonces esos son sus gatherings en las noches. Es más, hay un coffee shop de un cliente de nosotros en Dubai que tú llegas y ellos tienen en el día un montón de blended, gente expats, americanos, europeos, y en la noche tú nomás ves gente árabe. Porque en la noche ya el otro se va al bar Claro, o se va al restaurante, no va a claro, quedarse ahí en un café. claro. Qué locura, qué Pero locura. es una industria que hoy en día nos ha dado demasiadas cosas buenas, pero hubo mucha resiliencia. Yo tengo un coffee shop que se llama Sisu. Sisu. El nombre Sisu tiene dos significados que nosotros escogimos a la hora de hacerlo. Lo escogió mi esposa, yo no puedo coger ni un crédito de eso. Ah, yo sí le dije, quiero un nombre corto. Porque yo, en mi ego trip, cuando a mí me ofrecen el local, antes de crear la marca, me ofrecen el local como, ven a verlo para ver si te inventas algo. Yo veo el local que es una esquina en Casco Viejo, Sí, y sí, enseguida clarito. yo Ahí dije, en la entrada, ahí. la marca La Master Family Estate la tengo que tener aquí. Pero el coffee shop no se puede llamar La Master Family Estate. Entonces, ¿qué hago? Así le dije a mi esposa, necesito un nombre corto. Y ella empezó a buscar palabras japonesas. Ito, no sé qué, no sé cuánto. Y Kikayo, lo Y que yo dije, fuera. no japonés porque ya hay una confusión fuerte en el nombre geisha con el geisha japonés y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ya hay un tema de apropiación en Estados Unidos con el tema de todo el wokeness. Hay un tema fuerte sobre eso. Y dije, no quiero mezclarme con los japonés, vámonos a algo español o inglés que la gente pueda pronunciar. Pero yo le decía, que pueda pronunciar todo el mundo. El chino, el habla hispana, el habla inglés, que todo el mundo pueda pronunciar. Porque lo vamos a poner al lado de un nombre largo y complejo que los niños chiquitos lo van a pronunciar. Y ella busca y busca y busca y busca. Uno de los finalistas iba a ser Soil. Soil. Por suelo, café, vaina. Y de la nada yo me acuesto a dormir, me paro y tengo en mi celular un montón de significados. Sisu. O sea, ¿qué es la palabra Sisu? La palabra Sisu tiene dos significados. Tiene el significado finlandés, que es la resiliencia. Sisu significa resiliencia. Overcoming adversities, resilience. Ese es el significado que sale en Wikipedia. Y el otro significado es el significado hebreo, que significa regocijo, rejoice. Entonces, cuando ella me presenta esto y me dice, mira, Emma, hay una canción en hebreo que ella dijo, esto es conocido por esto. Y esto es otro significado finlandés, que es una palabra que ni siquiera es parte del idioma, es como un dicho. Es más, hay un gimnasio que se llama Sisu, porque tiene como que la parte finlandesa, que un ex competidor de CrossFit lo usaba, de Finlandia. Pero fuera de Finlandia no se conoce mucho. Entonces ella me dice, esta palabra me gusta porque se conecta de una o la otra cosa. Y yo dije, eso es exactamente la industria del café de Panamá y la historia de la familia Lamastus. Que nos fuimos de mucha resiliencia a el regocijo, a la El regocijo celebración. ahora de todo lo que han creado Entonces y lo que están por seguir construyendo. así es. Y yo le dije a ella, vamos a usar ese nombre, 100%. Claro. Y entonces ese fue el nombre que se le puso. Esa es prácticamente... el coffee shop lo creamos porque a mí me gustó mucho el lugar donde me lo ofrecieron. Y eso es lo que yo quiero presentar, como que lo que tú estás viendo aquí, porque ella lo diseñó también muy bonito, toda el Es súper concepto. lindo, yo estaba ahí, súper lindo. La idea fue esa. Esta es como que la historia, aquí se cuenta, aquí tú vienes y ves el final de todo lo que se trabajó, de resiliencia a regocijo. Claro. Y lo cuentas desde aquí de la ciudad, sabiendo que obviamente pues su Claro, headquarter está allá en en Boquete, tierras altas. exacto. Y ahí es donde todo el mundo puede pasar, el local, el extranjero,
el extranjero que visita, el extranjero que vive aquí, todo el mundo pasa por esa esquina en algún momento. Claro, claro. Hey, Wilford, de verdad que te agradezco mucho por haber compartido la historia, por ilustrarme un poco sobre esta industria a la cual estaba perdido, pero por supuesto que me parece fascinante porque creo que cuando vemos en Panamá los productos de exportación de Panamá, el café está allá arriba en esa lista. Creo que la gente nos conoce por el canal, por el café y algunas otras cosas más. Y ustedes, por supuesto, tú, tu padre, tu abuelo, han sido parte fundamental de esta historia de Panamá como marca país. Eso te agradezco mucho que hayas venido a compartir con Gracias a ti. nosotros. Antes de dejarte ir, Dow, te voy a hacer una última pregunta, que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos los episodios, que es la siguiente. Con el Wilford que estoy hablando hoy día y con todas estas historias que nos has comentado, claramente hay mucho de resiliencia, hay muchos momentos bonitos y muchos momentos bajos en esta historia, como una montaña rusa, como lo es la vida. Y en esos momentos difíciles o complicados, siempre hubiese sido bueno o a uno le hubiese gustado, yo pienso en mis propios momentos y el que está escuchando podría pensar en sus propios momentos, hubiese sido bueno tener una mano que te da un pat in the back y te dice, hey, todo va a estar bien, o te regala como un consejo en ese momento, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Si con el Wilford que estoy hablando hoy día, con todo lo que conoce y todo lo que sabe, hipotéticamente pudiese viajar al pasado y encontrarse a un Wilford más joven en un momento de mucha incertidumbre o mucha dificultad a nivel personal, y con todo lo que sabes, te le podrías acercar a ese Wilford más joven y dejarle un solo consejo, ¿qué le dirías? Yo, si yo me pudiera acercar a un Wilford de antes, yo le diría que, no- que termine lo que está haciendo, sea lo que sea. O sea, hoy en día yo no me arrepiento de no haberme graduado de la universidad, pero siento que hay algo en el terminar las cosas que te permite, no sé, ser un poco más sostenible en la vida. Y sí, terminar las cosas que empezaste, como decía mi papá, no dejar los pacientes abiertos. Y si te vas a meter en algo y te vas a enfocar en algo, dale con toda, commitment, porque al final esa es la forma en la que tú vas a crear tu credibilidad y vas a tener sostenibilidad en el futuro de poder continuar en proyectos nuevos. Me gusta mucho, lo relaciono con algo que mi mamá me ha dicho toda la vida, es Juan David, cierra el círculo. Cierra el círculo. Cierra el círculo, me gusta. Hermano, de verdad que te agradezco Gracias, full. Ha sido una conversación muy amena, muy instructiva y espero que las personas lo hayan disfrutado tanto como yo. A todos los que están aquí, si ya estás aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda suscribirte en los canales, ponernos 5 estrellas y demás en todas las partes donde nos veas. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes con otro episodio. Bless.